Bueno, señores, estamos con el ingeniero Carlos Bonilla Sánchez. Señor. Ministro de la Vivienda y Edificaciones. Hijo de Pedro y Fanny, dos verdugos. Así es, así es. Héroes nacionales los dos. Así es, así es. Sí, su ingeniero Pedro Bonilla. su madre. No, pero doña Fanny. No, pero dos héroes nacionales. Ingeniero Bonilla Sánchez. Así es, porque su madre dice, pero ven acá. Sí, no. No es Pedro verdad. Bonilla y doña Fanny, dos héroes nacionales. Volvemos a la afiliación paternal, ¿eh? Es parte de la cultura del machismo. La afiliación. No, son los dos, aquí son los dos. Aquí son los el dos. hombre nada más, aquí son los dos. ¿Cómo se llama Michelle Obama? 5,000 al que me diga el nombre real de Michelle Obama. Ahora vamos a hablar de mi vivienda. ¿A que no lo dicen? Vamos a hablar de mi vivienda. 5,000 al que me diga el nombre real de Michelle Obama vivienda, le doy. Mi vivienda. Ay, Dios. Bueno, señores. Te van a dar 5,000. José, va a aparecer uno que te va a buscar los temas. Michelle se llama Michelle Bauman, Bien, bien. Batman. Bueno. No, Michelle Baum, algo así. Pero él se llama Carlos Bonilla. Carlos Bonilla Sánchez. Carlos Bonilla Gracias. Sánchez. Entonces, ingeniero, Muy bien, ingeniero. empecemos por aquí, pero tenemos que hablar de todos los proyectos Ay, que está desarrollando y ha desarrollado el MIBET. Pero empecemos por aquí, por Maravilla esto, viejo. por lo que ocurre a partir de hoy con estas familias que cambian, que pasan realmente, porque esto es un paso a clase media, tener una vivienda con estas condiciones y en un ambiente como este. Bueno, primero saludar a las personas que nos están escuchando, saludarles a ustedes, agradecerles por ser parte de esta entrega y siempre apoyarnos comunicando lo que hacemos, que eso es muy importante, que la población sepa lo que sus funcionarios, lo que el gobierno, lo que el presidente está haciendo para que vean los resultados del trabajo de uno. Y estamos muy contentos por la tercera entrega de este proyecto, el proyecto Mi Vivienda Ciudad Modelo, ya con esta entrega que son 500 apartamentos, que es un número muy importante en una sola entrega, entregar solamente la logística de que 500 familias te reciban y hagan un recorrido por la unidad y tú le enseñes los baños y cualquier de perfecto. O sea, es un gran trabajo, lo cual estoy muy orgulloso del equipo que hemos conformado en el MIBET. Y con estas 500 viviendas nosotros ya llegamos a 4,000 viviendas entregadas en esta gestión. 4,000. 4,000. Y 4,000 viviendas. O sea, que este proyecto ha generado el 25% de todas las viviendas entregadas en tu gestión. Correcto. Así Más es. del 25%. Correcto. Aquí van 1.200. Un poquito más. Pero es en función de la cantidad de habitantes que hay en Santo Domingo Norte, que es uno de los municipios más grandes. Entonces la demanda de que la gente se quiere mudar a este municipio es bien alta. Por eso, de los proyectos más grandes que nosotros tenemos, pues es aquí, porque aquí es que están los puestos de trabajo también. Entonces, o cerca de las plazas de trabajo. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de esos números que estamos realizando, 4,000 viviendas. Y si lo pone en contexto, por ejemplo, con lo que se hizo en el gobierno pasado en Ciudad Juan Bosch, tú vas a la página web de ese partido y entregaron en 8 años en Ciudad Juan Bosch 4,500 viviendas aproximadamente. Los 8 años. En los 8 años. No, O sea, no destaque eso, ¿por qué tú tienes que hacer énfasis? Bro, déjalo ahí, bro. pero es muy buena aclaración, Julio. Eso estaba bien. Es una aclaración. Eso estaba bien, lo que pasa es que esto está mejor, pero eso estaba bien. Pero quiero decir que han continuado lo que hicieron bien, eso es lo que quiero decir. No te luce Pero porque ¿cuál es la vaina? parece que tú quieres que le hagas énfasis en eso. Eso no te luce. No, ojalá que siga siendo muy buena aclaración. No del PLD. Igual que el gobierno anterior. No, pero que Esto es del MIBE, no del PLD. Pero mira, no es por mal. ¿Qué pasa? Tú te comparas con la competencia, vamos a decir, y tú tratas de superarla. Y lo que vengan haciéndolo bien, igual que ellos. que traten de superar a nosotros. Correcto. Pero la verdad hay que decirla. No te 4,000 detengas, viviendas en 3 después del años 2028. es mucho más que 4,000 y pico en 8 años. Eso es verdad. Sí, Eso es la verdad, realidad. Julio, aunque duele, ¿verdad? Solamente el gobierno pasado hizo el proyecto Bombos. Son dos modelos diferentes. Pero yo también lo estoy comparando con este proyecto. No, Yo estoy comparando proyecto con proyecto. Pero que no estamos para comparar. Siga adelante, ingeniero.
Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Está bien, ingeniero. 4.000 familias, más de 15.000 personas impactadas por un solo proyecto, 4.000 personas que si no es a través de este programa no pueden comprar una vivienda, porque el gobierno está subsidiando el 60% del valor de la vivienda y el Banco de Reservas está financiando a una tasa de un 8%, cuando la tasa está a un 12, a un 13%, A un 8%. a un 8%, el 40% restante. O sea, el gobierno le facilita el 60% y el Banco de Reserva le presta el 40%. Exacto, a una tasa Increíble. subsidiada. De 8%. ¿Qué pasa? Que en vez de tú pagar 27.000 pesos mensuales, sin esos subsidios tú estás pagando 11. Entonces, Diablo. 11.000 pesos. para vivir aquí es el mantenimiento de un proyecto de clase media en otro sitio. No, pero además eso es mucho menos que cualquier renta en cualquier lado. El cálculo fue que tú pagaras lo mismo que estás pagando de alquiler. De alquiler. ¿Por Y qué? que para tu vivienda. Claro, ¿por qué no Claro. es gratis? Bueno, porque con ese dinero también se hacen más viviendas. Con ese Claro. 40% que presta el banco, nosotros podemos hacer 40% más de vivienda y nosotros no creemos en regalarla 100% porque eso no se valora igual. Cuando tú Es pones así. algo, Cuando tú pagas Claro. algo, tú lo la defiendes, cuidas más, lo cuidas. Claro. tú te sientes más orgulloso. Y además entonces ustedes tienen distintos programas. Correcto. Este es uno de los programas, ¿no? Que es dirigido a un estímulo A clase digamos, media, a clase media vulnerable. a clase media vulnerable. Pero ustedes tienen otros programas también que auxilian con vivienda a personas en extrema pobreza. Claro que sí, hay programas que la vivienda, por ejemplo, tenemos un proyecto en Hato del Yaque, que es parte de la reformulación que se está haciendo de la Arroyo de Gurabo. Entonces, las personas que están en vulnerabilidad ahí, que viven a la orilla del arroyo, se están reubicando en ese proyecto de Hato del Yaque, para que liberen esos espacios y así se pueda hacer la intervención que se está haciendo ahí. Esas son donadas 100%, pero se está cambiando algo por algo. O sea, tú hiciste una inversión en tu vivienda, aunque está en una cañada y cada vez que llueve se te puede mojar la casa, pero te estamos dando una para que tú te reubiques, que es una incomodidad porque ya tú estás acostumbrado a vivir por ahí, y entonces tú liberes ese espacio. Y ese es otro programa Y que diría tenemos. aquí, ¿cuáles son los criterios, los ítems que se toman en cuenta para que una persona pueda optar por una vivienda de estas? Una persona que está escuchando el programa, yo no sé si ya se llenaron todos los cupos. En 3 meses se llenaron. Ok, pero quedan 500 más. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una familia para aspirar a vivir en una cosa tan maravillosa como esta? No puede ganar la familia más de 70.000 pesos. Ese es uno de los Oye, no, requisitos Julio. personales. Así es. ¿Por qué? Porque si tú ganas más de cierto monto, que Usted nosotros puede ir al estima- sector privado tú y puedes ir y adquirir comprar una vivienda sin ayuda. Ese es el primer requisito, el Claro. umbral económico. No, umbral ¿De económico. la familia o de la persona? De la familia, porque Todos lo los que pagan entre ingresan los dos. juntos. Lo Ok, pagan entre los dos. ¿Cuál otro criterio? No puede tener una vivienda propia, Propia. a su nombre. Segundo criterio. tener Ninguno de los vivienda. dos, ni solar, ni vivienda, nada de eso. Ninguna O sea, pero propiedad sí que tenga que ver con Primera eso. vivienda, control de ingresos, que se registre en el CIUBEN. Porque el CIUBEN lleva todos los datos de todas las ayudas que da el gobierno y el gobierno necesita estadística, necesita data para tomar decisiones. Entonces nosotros no podemos, por un lado, estar haciendo una cosa y que la institución que está llamada a llevar todos esos registros para poder tomar buenas decisiones, pues no está involucrada Sí, porque en te este puede proyecto. beneficiar de múltiples cosas al Claro, mismo tiempo. Y exactamente. si sale de la pobreza, el Estado no lo sabe. Exactamente. Claro, Sí, así es. Ese es el tercer criterio. Ese es esos son los más importantes. Obviamente, Ok, pero tú puedes vivir donde tú quieras, incluso en Estados Unidos, donde sea, y si tienes esos requisitos, puedes aspirar. claro que sí, porque la gente se muda a donde están los puestos de ¿Y trabajo. cómo la gente sabe si queda una plaza, si quedan 10, si viene un proyecto nuevo? En 3 meses se llenaron. Y con todas. la demanda tú pones Los, el los 500 que faltan de este No, proyecto ya, Mi Vivienda. ya tienen su dueño. Eso tiene su Diablo. dueño. Entonces, el que Porque llena, seguir llena para construyendo. próximo proyecto, ¿no? ¿Verdad? No está habilitado el formulario de llenar porque ya eso fue un proceso de convocatoria donde se inscribieron 150.000 ustedes hicieron personas. como 150.000. Carlito, Sí. Una preselección Carlos, que después se fue Carlos, depurando. Vamos a hacer Mi Vivienda 2. Estamos diseñando los proyectos.
que lo vamos a lanzar. ¿Cuántos se inscribieron? Yo te aseguro que Carlos, cuando lancemos ese proyecto se van a inscribir por lo Carlos, menos 500.000 y ahí personas. no se le pregunta por el partido a la gente, ¿no? No, eso mira, yo le iba a preguntar eso, si hay que llevar carta y no, eso. no hay que llevar Porque carta. este que está aquí me pidió una carta. Señores, todo eso. No hay que llevar una carta ahí para... Mira, de verdad, como todo- requisito. Era una No, eso es democrático. certificación de no antecedentes penales. Que, yo Que te la firma pido, Paliza. que tú no tienes eso. Bueno, adelante. Por Todo eso lo que crea es división. No hay criterio político. Todo eso lo que crea división. Cuando tú nada más Sí, beneficias sí, a un grupo de la sociedad, el otro grupo se va a sentir mal. Y eso, Sí, y el trabajo de un presidente es unir a la población. Para no, todo el mundo. no puede crear división. Entonces, este presidente se enfoca mucho en eso, que eso no se politice. Y tú puedes, o sea, es muy fácil tú preguntarle a una familia aquí a quién conocieron, si tuvieron que llamar a alguien, si tuvieron que pertenecer a un partido. Nadie te va a decir eso, porque no es verdad. Aquí todo el mundo se aplicó, se metió por la página, aplicó, y si reúne los requisitos, y tiene que, obviamente, que una parte que José hace mucha alusión, lo del banco. Tiene que tener un crédito bueno para poder pagar los 11,000 pesos mensuales, el 40%. Pero ¿qué significa tener un crédito bueno? Tener un data crédito que tú hayas cumplido con tus compromisos, tener un trabajo estable, aunque esto también te va a ayudar a bancarizarte. Y esas son cosas que están de alguna manera premiando a la población Comportamiento. que se comporta bien, que honra su palabra, que paga su deuda, y eso lo que te crea es buenos ciudadanos. Mira, una pregunta. Más temprano, Julio y Eury le hicieron como un homenaje a los Bisonó. Yo llegué a pensar que... No, porque todos los proyectos Espérate, para entrar pero aquí son de los le Bisonó. hicieron un homenaje, Julio y Eury, a los Son Bisonó. los grandes desarrolladores. Ok. Y la familia de Carlos Bueno, también es está una bien, gran también desarrolladora le hicieron un de ese homenaje tipo a de ellos, proyectos. Pero anyway. ese es Contratan otro mucha tema. mano de obra, pero legal. En realidad, yo tengo una familiar, mi cuñada vive ahí, donde están todas las banderas, las chichiguas. Aquí en La Plaza de la Chichigua, sí. en la Jacobo Masluta. ¿Ustedes de alguna manera están siguiendo el patrón, reproduciendo el patrón de los Bisonó de construir vivienda no solamente para los pobres de solemnidad, sino para una clase media vulnerable que es mayoría ya en República Dominicana? ¿Este es un reconocimiento al modelo o esto se diferencia del modelo de ellos? Pero tú dices en el modelo económico o en la forma de construir. El la modelo forma de construir. económico, la forma de construir, los espacios que están alejados El del centro de la criterio en ciudad, pero general. que tienen, inclusive donde vive mi cuñada es una casa, no es un apartamento. Y es un modelo como este, ¿no? De una clase media vulnerable lo puede pagar sin problema. Mira, los apartamentos de constructora Bisonó son unos apartamentos que son muy bien hechos, tienen muy buen criterio, es una constructora que tiene años de experiencia y lo que hace lo hace muy bien. Nosotros también tomamos en cuenta muchas de las cosas que ellos toman en cuenta, pero es otro perfil de cliente, porque estos apartamentos les salen mucho más baratos a la persona que lo están, Claro. a la familia que lo están comprando. Entonces son personas que no le pueden comprar Bisonó porque es que le sale muy caro. Oye, ese- No llega, no llega. Porque son el sector privado, Carlos, un apartamento de 2 habitaciones paga 9,000 pesos. 7,000 pesos. 7,000 por pesos. 3, Por ejemplo, 11,000. Carlos, Oye, esa vaina. vamos a hacer la comparación. Esto, por ejemplo, en el sector privado, ¿qué costaría un apartamento como este en el sector privado? Tiene que pagar un inicial de 300,000 pesos y tiene que pagar 30,000 pesos de préstamo, a como están las O sea, tasas. 3 veces más caro. Oye, la compara, no, 3 veces casi más caro. 4, porque si tú pagas, 11. tú pagas 9,000, ¿cuánto que se paga por una de 3 habitaciones? 7 y 11. 7 y 11. Tú pagas 11 por 3 habitaciones en el sector privado, tú deberías estar por 30 o por ahí. Sí, entonces tú pagarías 3, o sea, 3 veces. 3 veces. Diablo. Sí, porque es que el gobierno, la diferencia Un palo, con el sector privado es que el gobierno Solamente por la aporta una página parte. web tienen acceso las personas que se quieren Solamente. inscribir. Esa es Solamente. otra característica de clase Ca- media, solamente Ca- por ahí. Espera, Solamente Carlos. por ahí, pero también pueden ir pudieron ir, porque ya no se puede, a las Para los oficinas del próximos ministerio e inscribirse en la base de datos de ahí, pero eso lo hace más democrático también. Mucha gente tiene Pero un entonces, ¿cómo celular. sacarse un premio en la lotería? ¿Hay algún beneficiario aquí en hoy? Siempre Viene. hay. más adelante, más adelante. Carlos, una comercial. pregunta. Nosotros ya hemos participado con en la segunda. Otra cosa A importante. pregunta del nivel, tengo no que venga con decir. cosas del PLD. Normalmente, Yo no soy del PLD. Los proyectos del INVI no entregaban los apartamentos con título. Y eso era un problema. Eso es verdad. Ah, sí, este es con verdad. título. Este
tiene que ser Claro, competitivo Porque el banco está intermediario. El banco está Es intermediario. obligatorio. Es obligatorio. Entonces, Eury, ¿tú no escuchaste mi comentario esta mañana? No, y yo estaba Anda, afuera, diablo. estaba comprando algo. el nivel de Así no planificación, venden nada. de diseño, de gestión, que tuvimos que ir a todos los estamentos del gobierno a sacarle permiso para que nos puedan dar el título. Todo esto tiene su permiso y su título. Entonces, Lo primero que uso tuviste de fue el suelo, título de todo la el aprobación terreno. de plano en el nivel. Y una todo. persona que compre aquí con los beneficios del Estado, como tiene un título, ¿lo puede transferir de una vez? debe durar 5 No, años porque para tiene que transferir. tomar los 5 prestados, años. dinero. O sea, debe pagar el importa, tú préstamo con una un parte préstamo grande. transfieres. 5 años para transferir. 5 años para 5 transferir. para Después que pague. Carlos. Bueno, puede, no. Ah, porque no está necesariamente. considerado bien de Porque- familia. No, no está considerado bien de Porque familia. tú puedes, pero está por un fideicomiso. Pero Oh. tú puedes y el fideicomiso tiene reglas. No, pero además lo que transfiere es el préstamo. No, lo porque que el yo que lo quiero compra saber sigue es pagando. si tú consigues lo el vendes, apartamento si tú lo para vendes, después venderlo. después de 5 años, con el dinero de la venta, tú puedes Paga pagar el préstamo. ¿Cuál sería el precio total al final Oh, del ya, préstamo ya. del apartamento? De 2 y de 3 habitaciones. ¿Cuánto le costaría al cliente, al ciudadano? Alrededor de casi 3 millones de 3 pesos. millones de pesos. o sea, ¿Cuánto vale en el mercado un apartamento como este? No, sin no, no, subsidio público? eso es lo que vale, 3 ¿Y millones. cuánto le cuesta al Un beneficiario? millón, vale, un 40. La tercera parte va a pagar. O sea, La el tercera gobierno te parte. subsidia el 60%, que 1.200.000. son 1.200.000, y el otro tú lo pagas con un préstamo muy subsidiado, porque si la tasa está a un 3 y te la dan a un 8, Ocho. eso es un 40% más de la tasa. Entonces, La al tercera final el parte, subsidio tiene Carlos. que ser un Carlos. 70%. Ministro, Sí, no, 25. ese pago final con la facilidad que da el gobierno, así a simple vista, queda por debajo del costo de construcción de la vivienda. 100%, porque Claro. Hacer un apartamento con eso mínimo te cuesta 2 millones de un pesos. ingeniero no se gana un 60%. No, Ya nada más hay- ya nada más 25, hay- 30. Y Entre cuidado. 25. Y con suerte. Y cuidado. Y cuidado. Entonces no, claro, mucho más barato que el costo. Por eso que la gente no puede acceder a vivienda barata porque que son muy costosas. Ingeniero, me sorprendió porque nosotros estuvimos en la inauguración, en la entrega del hospital de Villahermosa. Y no solo vimos la edificación, sino que después hicimos un recorrido y vimos el equipamiento del hospital. Claro, Es decir, claro. vimos un hospital listo para arrancar ya tan pronto se habilitara todo lo de su personal. Pero entonces después el doctor Leonel Fernández fue allá a La Romana, Le mal informaron al doctor. dijo Pero que espérate, deja que hable el ingeniero. eso se había inaugurado y que todavía eso no estaba listo ni operando desde hace tiempo. Yo sé que ya la puesta en operación no correspondía a usted, pero imagino que usted cuando escuchó esa declaración investigó inmediatamente para ver si había sido una falla del MIBE. Mira, yo creo que hubo un problema de comunicación ahí, porque el proyecto, como ustedes vieron, estaba totalmente equipado. Totalmente ¿verdad? equipado, sí. Cuando estaba Lo vimos. listo, o sea, no es que nosotros... Listo para empezar a operar. Listo para empezar a operar. Pero un hospital es como una industria. Entonces tú empiezas a abrir por área porque tú tienes que darle un entrenamiento al personal que va a manejar esos equipos. Esos equipos, por ejemplo, las licitaciones que nosotros hacemos de equipo, incluye un entrenamiento al personal que lo va a usar. ¿Verdad? Entonces, al otro día, al lunes de nosotros inaugurar, empezaron las consultas. Ya eso se estaba haciendo. Después, a la otra semana, se abrió otra área del hospital. Claro. Y así se fue abriendo paulatinamente. Y la última área que se abrió fueron los quirófanos, que son los equipos más complicados y que el entrenamiento dura más. No hay otra forma de hacerlo porque tú no puedes abrir el hospital 100%, al otro día inaugurarlo porque no van a recibir el entrenamiento y lo van a dañar los equipos. Claro. Entonces, parece que en algún momento puede ser que le hayan dicho que faltaban unas áreas, pero al momento que ya se dijo, ya eso estaba funcionando 100%. O sea, Pero en es la normal. actualidad ya el Gracias. hospital está funcionando normal. Sí, sí es posible. Sí. Sí es posible porque aquí hay discriminación de género en este panel. No, así, no es así, pero adelante. Usted vale por todos nosotros juntos. Sí, usted no Mira. se deja. Usted vale por Usted no todos se nosotros deja. juntos. Yo no me dejo. Usted como mi mamá, usted no se deja. Somos de la misma cuadra. Somos de la misma cuadra. Quiero agradecerle primero, simplemente decir esto al ingeniero Ángel Acosta, que me recordó Ángel Acosta. Permiso, Virgilio, que me recordó cuando
el síndico de Juan Santiago nos hizo una comida cuando estábamos en la frontera y estábamos en Jimaní también. Y el síndico de Juan Santiago nos hizo esa comida. ¿Por qué se lo agradezco al ingeniero Ángel Acosta? Porque en Juan Santiago, esa población de Juan Santiago, Clima excelente una de en las Juan más Santiago. pobres del país, Sí. fue donde realmente hicieron preso a Sánchez, y a sus sí. compañeros. Entonces hay un parquecito en Juan Santiago que tiene un monumento dedicado a Sánchez y a cada uno de los que apresaron con Sánchez, que incluso lo iban a desbaratar, Sí. porque es un parquecito muy humilde y lo iban a desbaratar, que yo espero que no lo hayan desbaratado, porque nosotros hablamos en esa ocasión sobre eso, para que eso no sucediera. ¿Ok? Entonces, Ángel, muchas gracias por recordarme esa visita que hicimos a Juan Santiago, donde fue que se hizo preso tanto Sánchez como sus compañeros. Bien. Ministro, solamente hablamos de vivienda, indudablemente su Ministerio de Vivienda y Edificaciones, pero yo tengo este dossier aquí, a donde están los hospitales, los centros médicos, iglesias, Claro. iglesias, Y las mejoras de la vivienda. museos, donde usted, su ministerio ha intervenido. Obras renovadas, Panteón Nacional, Convento de los Dominicos, Fortaleza Osama, Alcázar de Colón, Museo de las Atarazanas, en proceso, Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, Museo de las Casas. Oiga, pero esto es un ministerio tan abarcador que yo quisiera que usted me explique qué cantidad de, cómo usted maneja todas estas vertientes que tiene este ministerio y que usted la está llevando a cabo, porque la información que tengo aquí es que son obras realizadas también. ¿Usted entiende? O sea, yo me asombro de la cantidad de responsabilidades que usted tiene. La respuesta es simple, el mejor equipo. Tenemos el mejor equipo. Un equipo que da la milla extra, un equipo que no tiene nada que envidiarle a una empresa privada, Sí. que están haciendo un servicio invaluable en el sector público, dedicándole estos 4 años. Y la verdad que ellos son los que me hacen quedar bien a mí. Ellos dan la milla Usted extra tiene siempre. especialistas en cada uno de estos sectores. Correcto. Hay que- Eso es importante. Sí, sí. Y yo considero que el Estado debe reformarse, ¿verdad? Para atraer a esos talentos y que se le pague bien a esa gente. Así mismo. Porque ahora mismo el Estado no paga lo que debería de pagar y el ahorro que va a tener haciendo una obra bien hecha, que no se tenga que pagar algo 2 veces, pagándole a un técnico, a un profesional con una capacidad buena, pues se paga solo eso. Señor. Se paga solo eso. Escúchame, José, a propósito de lo que preguntaba doña Consuelo, recordar que el ministerio fue una fusión. Estamos hablando del INVI y estamos hablando de la OISOE. Se completó totalmente ese proceso de fusión. Me refiero a que una entidad como la OISOE manejaba una cantidad de contratos, de compromisos, y aunque se haga legalmente la fusión, hay una serie de cosas que se mantienen en el tiempo. Es decir, ese proceso ya se ha completado totalmente. Se ha completado una gran parte. Ahora, todavía quedan cosas que la estamos resolviendo. Por ejemplo, para cerrar una obra hay que hacerle una auditoría técnica. Ir a la obra y medir qué fue lo que realmente se invirtió. Quiero decir que en esas auditorías que nosotros hacemos, le hemos ahorrado al Estado. O sea, cuando digo ahorro, es que si tú tienes en tu estado financiero que tú al contratista le pagaste 100 pesos, pero cuando tú vas a la obra, tú determinas que solo ha hecho 50 y tú lo obligas a que complete los otros 50, pues tú le estás ahorrando 50 pesos al Estado. Tenemos más de 2.000 millones de pesos así, en ahorro al Estado, fiscalizando la obra y exigiéndole a los contratistas que avancen la obra lo que se le ha pagado. O sea, y eso es con el equipo que hacemos. Y hay situaciones de contratos, de proyectos, donde hay gente que se le debe un dinero
que realmente hay que pagarle, pero que con las reglas porque en este gobierno se cumple con las reglas, los procedimientos de la ley, por alguna razón no se le puede pagar. Estamos recopilando esa información para hacer una ley, para proponer hacer una ley especial, obviamente, nosotros solamente proponemos, para terminar de resolver a esas personas, a esos ingenieros, que en verdad hicieron su trabajo, pero como las cosas antes se hacían desorganizadamente, ahora mismo no se puede erogar ese pago. Y eso es lo último que nos falta para terminar, porque la parte ya de fusión de las instituciones, de fusión de la cultura, de que solamente haya un procedimiento para hacer las cosas, ya esa parte se resolvió. Carlos, Oye, pero- me Julio, escriben- José, escúchame, José. Julio, bueno, Y ustedes saben lo complicado que son las fusiones. Por ejemplo, Sí, cuando sí, un banco sí. se fusiona, duran 2 años. Claro. O sea, todo eso nos ha tocado a nosotros. Eso es Aparte complicado. de las obras que nosotros tenemos que hacer, Sí, es un extra. sí. Escúchame, que dice Pedro que Es en ahí ese mismo, mismo José, orden. discúlpame. para No hay problema, no hay Gracias, José. Me están escribiendo varios contratistas. Y te voy a poner un ejemplo. El constructor del Hospital de Moca. Esa obra se inauguró en el gobierno pasado. Ese hospital, el contratista cumplió con todo lo que decía su contrato, pero ese hombre está al borde de la desesperación porque para él terminar esa obra al gobierno dominicano, él tuvo que endeudarse y el gobierno no le ha cumplido. Hay un tema que se llama continuidad de Estado. Si el contrato estaba con todas las de la ley, ¿por qué no se le ha podido saldar la deuda que se tiene con ese y otros ingenieros? Te voy a citar un ejemplo. Y déjame decirte, yo soy primero ingeniero, antes que funcionario, Claro. antes que todo. Y yo me conduelo con los ingenieros que de verdad hicieron el trabajo, que pusieron su esfuerzo y ahora no se le puede, Claro. o sea, y no se le ha pagado. Yo me identifico totalmente porque eso me hubiera podido pasar a mí, aunque nunca he hecho una obra del gobierno, pero yo me pongo en esa posición. Pero, por ejemplo, si la obra, que yo no sé si es el caso, pero eso pasa mucho. Ese uno. Ajá, no sé si es el caso, pero por ejemplo, que tú te hayas, en el gobierno pasado se haya pagado más del 125% de la obra. O sea, se pagó la obra, se hizo la adenda que se puede hacer de la ley de un 25% de aumento del presupuesto, pero hay obras que llegan al 200% y se hacía antes, ¿verdad? Pero en ese momento cambió el gobierno y ya tú le has pagado el 200% y te emiten una ubicación de lo que le falte por pagar, pero yo no se la puedo pagar porque ya yo no puedo hacer una adenda de más de 200%. No, ahí hay un caso Entonces, hay un tranque. muy específico. Hay un claro, tranque. claro. Es verdad, yo estoy de acuerdo, ese dinero se le debe porque ellos lo invirtieron en la obra. Sí. Y antes, ellos no tienen la culpa de que antes se hacía así, pero yo tampoco puedo caer preso y Claro. pagarle, y además Contraloría no lo permite tampoco, Eso aunque yo es. quiera. Entonces, para eso son los casos que yo digo que vamos a proponer hacer una ley especial para que los casos que se ameriten, que sea justo pagarle, que son Sí. muchos, porque se le pague. Pero esa es la única forma La de ley, hacerlo. y la ley que se hizo no puede abarcar esos casos. Exacto, No, porque una esa ley No. fue específica para Educación, escuelas y escuela. hospitales. Nada No, más. Escuela y hospital nada más. Exacto, no fue Pero para... están ahí eso que te mencioné. Pero son para obras inconclusas. Pero entonces esa que tú me mencionas, por ejemplo, es una obra que ya se concluyó, que es lo que hay que pagarle un remanente. Entonces no es una obra que... Yo creo que a él le falta. deben algo más del remanente, porque ese muchacho está cogiendo lucha desde que estaba el gobierno pasado. Yo lo conozco muy bien. No, cuando digo un remanente es un monto de dinero, no es el último monto. Quizás Claro. sean varias publicaciones. José, adelante. mira, Pero eso se va a resolver, o sea, y hay empatía con eso, no crea que nosotros nos hacemos de la vista gorda, o sea, nosotros, lo que pasa es que es O sea, le está difícil. buscando Tiene salida que a eso. hacerle una Sí, salida. le está buscando se lo está salida. claro que sí. Es decir, que todo el que ha hecho su trabajo, que el trabajo está ahí. Está ahí, Claro. está Se le va a hecho. buscar la hecho, salida, sí. hay Y el la- primero que está comprometido con eso, sí. y Está que muy lo bien. encuentra justo el presidente de la Claro, República. claro. bien. Mire, me voy a hacer eco de esta pregunta, voy a servir de canal de transmisión, porque creo que es uno de los temas más importantes del sector inmobiliario, de los consumidores inmobiliarios y la responsabilidad del Estado. La hace Francis Cáceres desde Estados Unidos. Me dice él, quiero hacer referencia a la venta de inmuebles en plano y a la problemática que esto está generando con compradores aquí en Estados Unidos. O sea, yo supongo que en República Dominicana también. Y él dice
por la irresponsabilidad de la mayoría de las empresas constructoras que no cumplen el contrato de la venta en plano, que no entregan a tiempo, que entregan con vicio de construcción, que tienen problemas de título, etcétera. Entonces, dice él, el Estado dominicano debería asumir una postura responsable de control y supervisión del tema, porque esto aumentaría significativamente la inversión de los dominicanos en el exterior en viviendas en el país, una mayor participación del sistema, etcétera. ¿Qué es lo que él quiere sugerir? ¿Qué es lo que quiere sugerir Francis Cáceres? Que el Ministerio de la Vivienda, él no lo dice de manera tan formal, supervise el contrato entre las empresas constructoras y los compradores, sobre todo los que no están aquí en el país. Que el Ministerio de Vivienda pueda certificar las empresas constructoras inmobiliarias para darle garantía al dominicano que vive en el exterior de que si compró en plano, eso es lo que se le va a entregar en el tiempo establecido una vez ellos paguen. Mira, si tú compras a través de un fideicomiso, que el fideicomiso es el administrador de los bienes que está dentro del fideicomiso, la fiduciaria, tú estás comprando con una garantía que te da, como quien dice, el dueño de lo que está dentro del fideicomiso. O sea... Perdón, Bonilla, pero que tú sabes que si... vamos a ver lo mismo de Sancho ahorita. Tú sabes que si yo tiro aquí la pregunta del fideicomiso y levanto la mano, ¿puedo dar 10,000? Y no me van a responder. O sea, lo que te quiero decir es que para tú conocer la figura del fideicomiso, tú tienes que estar dentro del 20. Dentro del 80, tú no la puedes codificar. Entonces, por lo que hay un problema de comunicación. Porque la figura ya pues, que te garantiza que si tú inviertes un dinero, porque el fideicomiso no deja que el promotor avance hasta que el proyecto no está aprobado, hasta que el banco no tiene tu prefinanciamiento para terminar el proyecto y hasta que tú no tienes una cantidad de apartamentos vendidos. Ya el problema ahí está resuelto, ya nada más construir. Y si el fideicomiso, el banco se asegura de que tú seas un constructor con experiencia, de que tengas la capacidad técnica para construir lo que tú le estás proponiendo. No, a lo que yo me refiero es que esos infelices dominicanos que están en Estados Unidos y que dicen, yo vivo, eso es un Estado, a mí me van a garantizar mi dinero. Tú sabes que hay una lluvia de gente que compró en plano y que no le entregan, porque no media la figura del fideicomiso. A lo que se refiere Francis es de que si el ministerio pudiera servir de garante para los que no entran por vía yo lo he del fideicomiso. pensado eso, pero ahí tú te certificar esas empresas. Tú te estás haciendo responsable de el Estado se está haciendo responsable de un problema que en realidad no es suyo, porque pero puede generar alarma, alerta, orientar para el fideicomiso, presentar, me explico. Pero es un negocio entre dos entidades que tú nada más te estás ganando el impuesto de eso si tú eres el Estado. O sea, ¿por qué yo me voy a meter a garantizarlo? Porque tú eres el Ministerio de Vivienda. No de vivienda pública. Pero lo que yo te puedo asegurar es y promover que tú compres a través de un fideicomiso. Claro. Que ahí tú resolviste como ministerio tú lo puedes hacer eso. Claro. Sí, una orientación. Miren, esto es un fideicomiso. Atención a los dominicanos en el exterior y a los que compran en plano. Porque el fideicomiso es la garantía de que si le incumplen, van a resolver. Claro, hay que entender algo. Los constructores, señores, por el hecho de que pasó la pandemia, por el hecho de que le subieron los materiales al 50%, por el hecho de que le subieron los intereses muchísimo, hay muchos que han tenido problemas y es un negocio y es normal, porque son condiciones de fuerza mayor que muchos han quebrado. Y tú sabes, hay que entender eso, porque tú estás haciendo un negocio y no siempre te va bien. Tú tiras unos números, no siempre es lo que tú pensaste, pero la posibilidad mayor de tú tener éxito en condiciones de mercado normales para tú comprar una vivienda es a través de un fideicomiso, porque el fideicomiso garantiza que el dinero que tú estás poniendo ahí es para ese proyecto, es para invertirse en ese proyecto. Bueno, ingeniero, le voy a transmitir esta pregunta tal y como me la escribe Zeneida Guzmán, con todo y el comentario que ella hace. Es más, Eury, léeselo tú, para el ingeniero, porque no crean que soy yo. Dile lo que dice Zeneida ahí. Le dice a Julio, ¿verdad? Sí. Tu amigo Bonilla no habla con los pobres. Solo entra la gente por el banco. Hay muchas casitas pobres que necesitan arreglar y no se ayudan, como en Guaricano, aquí mismo cerca en Ciudad Modelo. ¿Y qué dice más adelante? Dice, José, que te tome la pastilla. Esa maldita.
El malo es Julio, porque él es el coordinador. No, pero Saludos a Zeneida. Yo no sé cómo que ella siempre llama. No, increíble. Era un acuerdo. Eso es como una brujería. yo no sé. Inteligencia no artificial, ¿eh? No, pero No es artificial, hay es que pasar inteligente. muchas veces el teléfono para siempre. Yo no me imagino. Yo le Ella y Jovita pregunto. son socios. bueno, pero ella se queja de que este proyecto la gente nada más entra por el banco, que Pero que esas son las condiciones. esas son las Ella no condiciones, debe Eso vender. así pero se se refiere nega. entonces a Porque los si tú no casos ayudas a pobres, es que ella dice. Si tú no ayudas a gente pobre. de casita y Vamos a cosas. ver. Te comento. Ok. En el proyecto, en el programa Dominicana se reconstruye, que es un programa de reparación de vivienda existente, que se le cambia el techo, que se le cambia la pared, que se pintan, que el piso es de tierra y se le pone Hace de de cemento. cemento, ok. O sea, la vivienda se vuelve habitable, digna. En ese programa hemos reparado ya más de 45,000 viviendas. ¿Oíste, Zenaida? 45,000 viviendas, y vuelvo y me comparo, o sea, nos comparamos con gobiernos anteriores. O sea, ni siquiera lo voy a comparar porque ni cerca. Dice O sea, Zenaida que ella tiene un grupo de gente que está en esas condiciones pero que si pueden ayudarla. Tú metes el presupuesto nacional completo a reparar viviendas Así y no es, te dan y nada. no, y no O sea, O sea, no hay acaba. forma de tú resolver ese problema. No lo Así hay. es. Pero tú vas a seguir en Entonces, eso. en los números que nosotros tenemos, somos los que más hemos resuelto. O sea, somos los que más hemos Carlos, hecho. Y eso es lo único que podemos hacer porque los Espérate, recursos Pedro, son limitados. Pedro, aguántate, Pedro. Y eso es totalmente donado y se elige de la manera que O sea, nosotros para los elegimos todos. sectores pobres es Para una los donación sectores del gobierno. pobres lo elegimos, a cada sector le damos una Una parte. cuota. Ok. Y aquí nosotros le entregamos Miedo. donde, por ejemplo, aquí en Santo Domingo Norte, hemos hecho 731, en Santo Domingo Este 795, en Santo Domingo Oeste 500 y pico, y así. Ok. Y eso te lo puedo dar hasta por sector. Ingeniero. Correcto. Espérate, Pedro, déjame hacer una pregunta. Tú hiciste una. Pero es que esto es Pues aguántate, porque tú monopolio no le dijiste a José ahorita eso. No, Dos preguntas, ingeniero. La primera, Programa especial. doña Consuelo le decía que vio Especial. la cantidad de aspectos que tienen que ver con no Claro. solo vivienda, Esto es ni hospitales. asombroso. Entonces yo quiero, ¿cuáles son de todos esos proyectos los más trascendentes que ha hecho hasta ahora el Ministerio de Vivienda? Y la segunda, yo estaba viendo ahora aquí en la pantalla, donde se va a inaugurar este proyecto, que hay una serie de condiciones, digamos, como decía José, desde el punto de vista de la cohabitación social, es decir, tienen que respetar las reglas, ser parte de la Junta de Vecinos. Tiene un régimen de condominio. Toda una serie de elementos. ¿Cuál ha sido el retorno para el Ministerio de Vivienda, si lo ha medido, si de lo que se ha inaugurado hasta ahora y de la coexistencia de esa gente en los sitios donde ya hay familias viviendo? Bueno, tú te puedes dar cuenta cuando entramos, sí. cuando entramos que ya hay personas viviendo y tú no ves, por ejemplo, ropa en los balcones. Eso es verdad, ni basura en la calle. Tú no ves la basura, la ponen donde tienen que ponerla. Tú no ves que están haciendo un anexo al edificio, Ay. como se hace muchos ¿Usted proyectos. le da seguimiento a Esos eso? patios en el balcón son Bueno, la expresión ¿quién le más da grande de la seguimiento a falta de eso? No, educación y la parte, pobreza. cuando nosotros Y los licitamos el pantaloncillos proyecto, también. parte de las condiciones de la empresa que iba a gestionar este proyecto era que le diera un entrenamiento Ah, ok. a los habitantes del proyecto y que hiciera la primera reunión de condominio y que le explicara por qué es importante vivir en comunidad, para que aprendan a Así vivir en es. comunidad, para que protejan su inversión, Así es. para que el proyecto no se vuelva feo, porque ya tienen su título, ya lo pueden vender. O sea, entonces nosotros hicimos un video, que ese fue el que tuviste, Sí. donde se le explica de una manera Eso estuvo bien. gráfica las ventajas de vivir con reglas. Pero, como tú dices, son personas que no estaban acostumbradas a vivir en comunidad, que nosotros, como gestores del proyecto, tenemos que garantizar de que ellos entiendan por qué eso es necesario. Y cuando a la gente tú le explicas, la gente entiende. Porque a ellos que les conviene vivir en comunidad, pagar su mantenimiento. Entonces, eso se ha llevado muy bien. La muestra está ahí, aquí al lado. Entonces, en cuanto ¿Pero a qué lo... tiempo tiene ese ya en funcionamiento? Yo creo que ocupado. tiene casi un año. Y los meses, informes ¿no? que ustedes reciben es de buena... Y eso es lo No, que estaba como- preguntando, exacto. Mira, yo ni siquiera he preguntado, pero con una inspección visual ¿Cuál? de los Sí, proyectos. cuando tú llegas te ves ordenadito. Ese sistema de seguridad que encontramos aquí, ¿qué es eso? Que me pidieron un ID, tienen un logo No, privado. no, es que es parte de lo que es administrar el condominio. Tiene que instalarse una empresa de Ellos administración tienen que de pagar condominio. mantenimiento. Tiene que dejarla instalada, ¿entiendes? No se pueden ir sobre En los el proyecto. constructores. Sí. Ahora, ingeniero, ¿Y esa empresa en el que tiene un año en funcionamiento sigue funcionando ahí? ¿Pagan su Son mantenimiento? empresas que se dedican a eso. José. No, yo me refiero al modelo de seguridad con que inició el proyecto.
Míralo porque ahí, tiene todo un está año. No, incluido. yo me refiero a la otra etapa, Ah, la que sí, ya porque está en... Ellos contratan una empresa para administrar el condominio. Esa empresa contrata a la gente que limpia, contrata a la seguridad y gestiona todo eso. Y para O sea, tú y pagar con ese pago tan bajito se Es que son puede... eso es aparte. Es que son muchos. Eso es aparte. No, se paga como 1.000 pesos, pero se lo dijimos al Aparte, es un principio. pago extra. Mira, ustedes se están aplicando este proyecto, No, pero ustedes es un van a pagar cuidado de tanto de ellos, préstamo, claro. pero también tienen que pagar mantenimiento, para que Claro, ustedes no, porque sepan. todo va- No es una sorpresa, porque cuando no es sorpresa la gente se molesta, pero ya eso se dijo desde el principio. Eso es parte del compromiso que tiene que Carlos, hacer. ingeniero Bonilla, Espérate, las otras... Para Plata, proteger su inversión, el camarada tiene 14 compromiso de preguntas. proteger su no, inversión. yo dije las dos preguntas, los otros Tiene proyectos. 14. Los otros proyectos. Hemos entregado ya 10 centros de salud y 5 hospitales. Y te voy a mencionar algunos para que tú... La diferencia entre centros de salud y hospitales. Exacto. bueno, un CDAP, por ejemplo, que no es un hospital, es un centro pequeño. Atención primaria. Centro, atención primaria, uno UNAP. Sí. Esos son centros de salud. Ahora, un hospital ya tiene todas las condiciones Camas de un y eso, hospital. sí. Entonces, por ejemplo, CDAP, el CDAP de Bonao, el de Mao, el de Los Guandules, El centro de atención primaria. el de Navarrete, el de Jarabacoa, el de Los Salados, el Gringo de Jaina, el del Ceibo, hospitales, Hospital Municipal de Boca Chica, Navarrete. le Sí, faltó, Navarrete. Navarrete. el Padre Villini, el Hospital de Villahermosa, que ustedes nos La acompañaron, Romana. una policlínica en La Joya, entre este año también en Santiago, el Hospital de Esperanza, que era un hospital que hacía 11 años que se estaba Y construyendo. El de Mao, el de Mao. Santiago por fin se terminó. Ah, Todo lo que le faltaba. ¿Cómo que No. se llama? Cabral Ibáez. Ahora arriba, No. es que es incómodo Cristo trabajar con viene. los pacientes dentro. Es por etapa que hay que hacer. Eso es peor que Zeneida. Mira, eso es... Perdón, Zeneida, relajando. Usted sabe que para yo hacer un pago de algo, para yo hacer una cubicación de algo, yo tengo que asegurarme que todo lo que se pagó antes se pagó bien. Sí. El de los- Porque Ay. si yo le pago de más, entonces el culpable soy yo. Desde la perspectiva Pero del espérate, gobierno actual, espérate, no le van a pagar a espérate. nadie. Entonces, No. Entonces, está en auditoría los pagos Pero de Cabral se está Ibáez. trabajando en el Cabral Ibáez, se está trabajando. ¿Pero y qué es lo que le falta? Le falta un área. El área donde estaba la cuestión... El esta área que de se hundió. imágenes le falta. Imágenes. Sí, le falta un área que se está trabajando. Pero ahí hay situaciones con muchos suplidores diferentes, porque Ay, hay Dios muchísimos, mío. que eso hay que resolverlo. O sea, todo es Entramado. sí, hay que clarificarlo para Pero eso es poder... lo único que le falta al Cabral Ibáez. Sí, no le falta tanto, no le falta tanto. Ay, pero acábelo, por Entonces, favor. Carlos. también vamos a Háblalo. entregar, que quiero decir, el hospital de Verón, que lo vamos a entregar este mes. Verón, importante. Lo vamos a entregar este mes, el hospital de Verón. Nos atrasamos unos días por la lluvia, pero 2 semanas nos atrasamos, pero lo vamos a entregar este mes. Y el hospital aquí de Santo Domingo Norte lo vamos a entregar también próximamente, antes del el 16 de agosto. de aquí de la ciudad. El que está de donde la está el salud. Ney Areola, que es un hospital también que tiene muchísimo tiempo. de ahí. Y es un hospital general El bien grande. Musa, El MUSA entregamos una parte, una parte, es cierto. porque es un hospital en funcionamiento. Sí. Es un hospital Sí. en funcionamiento y tú tienes que sacar pacientes, mudarlo a trabajar y Sí. después mudarlo de nuevo. Ese se entregó una parte y se van a seguir entregando áreas. Sí, que por cierto, nosotros fuimos, este equipo, Pedro, fuimos al de San Cristóbal, no estaban ustedes, el gobierno anterior, A la y inauguración. acabo de ver un reportaje sobre el hospital de San Cristóbal, muy mal dirigido, con muchos problemas, denuncia de las personas que están yendo, pero no es a usted, sino Eso ya es Servicio Nacional de Salud. al ministro, exacto, de Salud, que se fije lo que está pasando en el hospital de San Cristóbal. Gracias, perdón, ingeniero. Lo que pasa es también, y hay que entender algo con ese hospital, Sí. que yo conozco bastante bien la condición del hospital de San Cristóbal. Usted sabe que el hospital de San Cristóbal también durante la pandemia fue el hospital que más recibió, aparte del hospital de la Fuerza Aérea, que más recibió pacientes durante la pandemia y el COVID, y tenía un alto tráfico. Ese hospital necesita un hospital soporte, porque es el único hospital que está ahí
en la zona del sur cercano, corto, y es una población bastante amplia que va a ese hospital. Pero el hospital está en pleno funcionamiento, está funcionando sus áreas, tiene muchísima gente que sobrepasa las capacidades de ese propio hospital. Gracias, Mario Lama. Gracias, Mario Lama, por esa explicación. Pero, doña Gracias, Consuelo, Mario también Lama. tengo que para decirle que estamos construyendo los centros de la UASE. Los centros regionales de la UASE los estamos construyendo nosotros. Ay, sí, lo vi. Y ¿A ahora- dónde están esos centros de la UAS? Mire, en Baní, en Asua, Cotuí, Atomayor, en Neiva y en Santiago Rodríguez. Qué Estamos bien. construyendo. Y en Bien. noviembre vamos a entregar el de Baní. Qué Noviembre, bueno. diciembre. Ministro, Eso está muy bien. Dos preguntas aquí de un Eso está muy radio bien. escucha que nos dice que le pregunte al ministro que cuándo va a estar listo el hospital de Villavasque, que se dio un palazo en el 2020, pero que ellos quieren saber cómo ha ido avanzando esto. Lo segundo, usted hablaba ahorita, ministro, de los programas que usted tiene de reconstrucción de vivienda, cambio de piso y todo esto. Y me surge una pregunta a raíz de una situación que vivimos recientemente con el programa que dirige Tony Peñaguaba. Cuando ustedes van a intervenir esas casitas que están en condiciones de una vulnerabilidad alta, ¿ustedes le piden título de propiedad a esa gente? No. Ok. No. Es que la mayoría de esas casas Sí. se hicieron sin planificación. Claro. ¿Oíste, Tony? Y por eso se están en ese estado tan malo. Ah, tú hiciste esa denuncia. No se le pide título. ¿Qué título van a tener? Si a lo Lo mejor que no quería tienen echar ni una Ahora el vaina. cédula. presidente No era una está- pregunta, tú querías echar una vaina. Titulando mucha vivienda. ¿Eh? Sí. Ingeniero, Sí. ingeniero. Yo, Tú le tiraste un Yo gancho quisiera a Tony saber, Peñaguaba ahí. Virgilio, yo quisiera saber, ingeniero, además de su compromiso con el presidente Abinader y de su apoyo a la reelección del presidente Abinader, usted tiene otros compromisos en el PRM, porque en el PRM ya hay que irse comprometiendo hacia el 28 y hacia el Mira la 32. cara. Se Ya está hay que- riendo. ya hay que irse Ya él se comprometiendo. está riendo. Se sabe que lo de Luis nadie lo discute. No pueden. Y que el apoyo, incluso de todos los que están aspirando para el 28, apoyan a Luis. No está, Tienen que apoyarlo. eso no lo, eso no está en duda. No, eso no tranquilo. está en discusión. Tranquilo. No es ya- Vete a desafío. desayunar. Ya del 28 para allá usted se Sí. siente con algún compromiso. Ahí está David Collado, Carolina, Ah, claro. está Wellington, está Yayo, está Paliza. Hay ¿Eh? mucho. Ese no es el orden, pero está bien. ¿Eh? Ese no es el orden, pero está ¿Cuál bien. es el orden? Paliza está No, también. pero ese no es el orden, pero está bien. ¿Pero cuál es el orden? No, pero ahí, ese no es el orden. ¿Pero cuál es el orden? Paliza No. está Que también. ya yo el primero después de Señores, Luis. pero para eso No, yo no he falta dicho 4 eso. años y medio. Pero Cuatro Luis es el que va. Pero El que va es Luis Abinader. pero todo, Van a correr a... Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol100. Un presidente que ahorra los recursos del Estado. Un presidente que maneja los recursos del Estado, porque eso hay que reconocérselo, de una manera honrada. Elija. Y él tiene que tomar esa decisión porque eso es lo que le conviene al país. Y eso lo digo de manera sincera. Al país le conviene que Luis Abinader siga dirigiendo el país. Punto. ¿Alguna recomendación para la secretaria general del PRM, para Carolina Mejía, la actual alcaldesa, que hasta ahora no ha decidido si se reelige cuando tiene los números para reelegirse, y parece ser que el presidente insiste en que ella se reelija? Sabe que es una decisión muy complicada y personal, una decisión familiar incluso, que ella tiene que tomar. Ella lo ha hecho extremadamente bien, Muy bien. en la capital. Muy Es bien. cierto. Y yo sé que cualquier decisión que ella tome en cualquier lugar donde ella esté va a ser un excelente trabajo. Pero hay que
ver qué es lo que ella va a decir, porque es así. una decisión, y manejar una alcaldía es difícil, complicado eso, muy complicado. Ingeniero, No me quiera tanto. Ingeniero, todo esto que tiene que ver con la permisología de las Ahora, edificaciones. Virgilio, ¿cuál es el orden? Que tú dijiste que ese no era el orden. No, pero el orden no es ese. Puede, ¿Cuál es el primero, No, Virgilio? pero el orden puede ser. Se metió un gancho ahí. No, ¿Cuál es el primero, hay Virgilio? un ¿Cuál es el orden, orden? pero Yo ese creo- no hasta puede yo ser el creo- orden. No. Yo lo voy a decir en privado. Entonces, lo siguiente, ingeniero, lo que tiene que ver con las gestiones, la permisología de las edificaciones y sobre todo un problema heredado de toda la República, desde la primera. Nos enfocamos en mejorar el proceso de sacar un permiso para que sea más ágil y más rápido. Reducimos los tiempos en Planificación más urbana, de un pero 24%. sobre todo Así es. la de lo que se fiscalización de las edificaciones, la construcción y la permisología, todas esas edificaciones que construyen al margen de la ley y que a usted le ha tocado ese problema. ¿Qué tenemos en cuanto a eso? Primero, la gestión de los planos y la permisología. Mira, lo primero es que nosotros nos enfocamos en mejorar el proceso de sacar un permiso para que sea más ágil y más rápido. Reducimos los tiempos en más de un 24%. Así es. De lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. Y sobre todo el trato que se le da al usuario es un trato abierto, un trato que se le reconoce como inversionista que está poniendo su dinero en riesgo y que cumpliendo las reglas se le está sacando su permiso de una manera lo más ágil posible, porque eso contribuye al país a generar empleo, a que la economía se mueva. Y ya se respira un ambiente muy diferente en eso. Entonces, después que organizamos eso, ahora solicitamos más dinero de gasto corriente para poder contratar más personal y así supervisar una mayor cantidad de obras y tener control del territorio para que cuando esa gente venga a sacar permisos, ya nosotros estamos organizados para darle los permisos a toda la gente que va Pero a venir. llamen al CODIA porque el CODIA se puso a decir en Pero día el CODIA atrás. se le cayó un pedazo. El CODIA mismo no tumbó un pedazo, el mismo CODIA. O sea, el CODIA dijo en días atrás que eso mismo de que aquí se hacían construcciones sin que ellos... Pero participen, llamen al CODIA, que están ahí nada más como un sindicato. Esos colegios inoperantes. Esos colegios inoperantes. Inoperantes. Deberían ayudar al ministro. El rol de supervisor de ayuntamiento de las primario. obras, el Estado no lo puede delegar en así. Pero el CODIA participa. Entonces, sí. Pero el primario ingeniero pero sigue participa- siendo el ayuntamiento, ¿no? No. No. Nosotros Él. y también el ayuntamiento que está llamado a Uso controlar de su territorio suelo y también. todo eso. Pero nosotros tenemos, Sí. como yo le dije, que nos planificamos primero para resolver el problema de sacar los permisos Sí, rápido para sí, que cuando venga sí. la gente, porque nosotros lo estamos supervisando y le estamos exigiendo que saquen su permiso, Sí. para nosotros poder atenderlo, porque no podemos hacerlo al revés. Entonces, ya estamos en ese proceso de solicitar, solicitamos los recursos para tener más personal. Y también hicimos un proceso de selección de supervisores privados autorizados por nosotros, Ok. que ya eso se concluyó, le dimos una capacitación de qué es lo que tienen que supervisar, cogieron un examen, pasó el 90 y pico % de la compañía, y ahora esas personas van a salir a supervisar, que pueden contratar un proyecto privado, contratarlo a ellos para que les supervise la obra y ellos nos pasan reporte a nosotros. Sí. Entonces todo eso se está Entonces, ¿el CODIA haciendo. en qué se queja? ¿El CODIA en qué participa? Porque por ley tiene que ayudar Bueno, es un a la proceso. supervisor. Arreglar un supervisión. problema de hace mucho tiempo es Sí. un proceso que no se hace de una vez, pero se está trabajando en eso y la mejoría, bueno, los números están ahí, Ok. los números están ahí. Bueno, señores, muchas bien, gracias muy al bien. ingeniero Muy bien, ingeniero. Carlos Bonilla, el ministro de la Vivienda y Edificaciones, el MIBE,
hoy que entrega 500 nuevos apartamentos para completar 1.260 en la tercera etapa del proyecto Mi Vivienda en Ciudad Modelo. Eso tiene que ser 200, es un impacto de 2.000 personas casi, si usted claro. calcula por 4 personas, Claro. familia. Ah, es por 5 que se calcula. Así. Sí, pero por 4, entonces serían 2.500 Muy bien. personas que Julio, estarían beneficiadas derecho con a la esto. Wow. vivienda. Usted sabe que yo fui que puse esa camisa de moda en el gobierno. Sí. Y a usted lo veo que tiene claro. una. Dígame dónde la compró, porque esa yo no la he visto así. Sí, esa. Jevo Store. Mire, no. No, esas son Columbia, son Columbia. Defenderismo. Y el equipo técnico de aquí tiene también una, pero no son Columbia, son Columpio. Oh, Dios No mío. está fácil, Julio. Pero nada más para los varones. No, hay Para todos. las hembras también. Claro que sí. Para la hembra Ah, también. pues le va a avisar. Regálale la Le va a Columbia. avisar. Yo me la quito. No, pero ¿Por qué todo el igual equipo se de Sol siente, tiene esa como que lo marca, tiene nombré? Columbia. Colombia, claro, claro. Gracias, Antonio Payá no se al pierde ingeniero con eso. Carlos Bonilla. Señores, seguimos aquí desde el proyecto Mi Vivienda. Sí, señor. Cambio y fuera. Síguenos